Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Qué alegría, qué gran gozo volvernos a encontrar en el estudio de las profecías bíblicas del libro de Daniel. Qué gran revelación hemos encontrado en el libro de Daniel. Y principalmente para este tiempo estamos hablando del tema de la abominación desoladora. Qué tema realmente fascinante. Cómo este inicuo, este hombre de pecado, prácticamente podría decirse de esta manera, manejado por el mismo Satanás, totalmente está en contra de la misma verdad, en contra del mismo Dios. Y aquí yo les puedo leer esto, dice acá: siempre que se rechacen los preceptos divinos, el pecado deja de parecer culpa. Eso es lo que está apareciendo hoy en el día. Ya no hay pecado. Antes había aquello de decir, había un gran respeto por la norma de Dios. Y la justicia deja de ser deseable. Hoy realmente, yo le voy a decir a usted, antes le decía a uno, si haces esto te vas a ir a la cárcel. Y uno temblaba. Hoy a uno no tiembla realmente. Entonces, los que se niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. Y por eso estamos hablando acerca de la abominación desoladora. Bienvenido, pastor. Gracias. Es una gran bendición que nos volvamos a encontrar. Y en este tema es una continuación. Recuerden, estamos hablando acerca de la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y vimos aquí nosotros, por ejemplo, que hay por lo menos 3 grupos bien identificados. Los judíos, ya vimos qué pasó con los judíos. Y si nosotros hablamos con los judíos, realmente tenemos un gran problema con ellos. Ahora mismo estamos discutiendo acerca de la única iglesia verdadera, la única rectora prácticamente del mundo. Y vamos a ver quién es esa iglesia rectora. Pero antes, pastor, ¿qué le parece si oramos? ¿Cómo no? Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, por sus favores. Gracias porque a través de las Escrituras nos das luz para alumbrar nuestro camino en este mundo de tinieblas. Porque las tinieblas cada vez son más densas. Necesitamos tu palabra. Necesitamos comprender la verdad tuya. Necesitamos que tú nos guíes en este asunto, Señor. Por favor, ayúdanos no solo a iluminar nuestras mentes, sino la mente de nuestros hermanos. Que ellos puedan, Señor, conocer entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y aquello que es falso. Por favor, nos encomendamos a ti y lo agradecemos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, estamos hablando acerca de la iglesia verdadera. Salimos un poquito de la iglesia. Yo creo que en un tema posterior, creo que va a venir el punto del judaísmo. Yo pienso dentro de ese asunto. Cómo no. Pero hoy vamos a entrar en la iglesia verdadera, la rectora del mundo hoy en día. Pastor, aquí hay una iglesia verdadera que es la rectora del mundo. Miremos realmente si esta iglesia cumple con los estándares de Dios. Vamos a ver, amigos, a continuación en la imagen, allí, los 37 puntos que quisiéramos exponer. Y allí donde se nos sugiere, miremos, el número 4. La 4, la iglesia verdadera. Fíjense el primero que ya se conversó, la salvación por medio de la iglesia. La segunda es la salvación por medio de buenas obras y no tanto por la fe. Esto se enseñó en el Concilio de Trento. La tercera, la iglesia, no Cristo, la iglesia perdona los pecados. La 4 es la que queremos examinar ahora, la única iglesia verdadera. Entonces, como uno de los argumentos que se utiliza es la antigüedad, esto ya lo hemos mencionado también en la exposición anterior. Allí hay un expositor, un debatiente muy conocido, y pone las fechas allí que esta iglesia surge en tal fecha, tal otra. Y en el caso, amigos, de la iglesia de Roma, que es muy antigua, absolutamente, ahí tenemos la imagen para darnos una idea. Fíjense la letra o el contenido que aparece allí. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, son palabras de Jesús. Y sobre esta piedra, en verdad, recordemos, es roca. Petros significa piedrita y Petra es roca, peña. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Eso es frase de Jesús, y que este debatiente que tenemos en imagen es el que utiliza con frecuencia para hacer la comparación entre la antigüedad de su iglesia, católica, apostólica, romana, con el resto de las iglesias que pretenden también un espacio y ser reconocidas como iglesia verdadera. En cuanto a la iglesia de Roma, que es la que queremos conversar, amigos, a continuación. Primeramente, aunque se pone la fecha 33, recordemos, es más correctamente el año 31. Es el año en que Jesús muere, y allí a los 50 días, aparece Pentecostés, en ese mismo año. Y entonces nace la iglesia. Pero no vamos a decir que la iglesia de Roma, amigos, no. Es el cristianismo que nace en Jerusalén. Y este cristianismo se movía en Jerusalén, no se expandía fuera de allá hasta que llegó el año 34. En el año 34, Saulo de Tarso desata la persecución con motivo de la muerte de Esteban. Lo leemos en Hechos capítulo 11, versículo 19. Y entonces allí salen los hermanos para abrir obra. El texto dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, esto ocurrió en el año 34. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Así que ni siquiera Roma todavía. Esas eran las instrucciones del Señor Jesús. Que hablaran, pero felizmente en las instrucciones del Maestro, él había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice: recibiréis poder y me seréis testigos, dice allí, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, luego en Judea, que es la provincia, después en Samaria, que es el pueblo pagano más cercano, y hasta lo último de la tierra. Pero amigos, hasta que esto ocurra, llevó tiempo. Y el tiempo, por ejemplo, para predicar en Samaria, no fue inmediatamente. Hechos capítulo 8, acordémonos de Felipe, que fue tomado y él salía a predicar, pero de Roma todavía no se habla. Entonces, en Hechos 11:20 se nos cuenta del primer intento de predicar a gentiles, tratando de ver cuándo se predicó en Roma. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, o sea, a los bárbaros, a los no judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esta es la primera mención de que se predica a gente no judía, buscando averiguar... Anunciando el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra bien clave. Muy bonito, porque la iglesia de Roma, amigos, es una iglesia pura. Así nació, como la iglesia de Antioquía de Pisidia, y cualesquiera, o de Siria, o cualquiera otra iglesia que aparece acá. Pero fijémonos, tratando de averiguar el origen de Roma, en el capítulo de Hechos, capítulo 18, versículos 1 y 2, se nos cuenta de Priscila y Aquila. Esto es año 49. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto el emperador Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fueron expulsados. Esto fue en el año 49. Entonces, ahí sí ya hay cristianos judíos, Priscila y Aquila son prueba de ello, en Roma. Entonces, ¿quién fundó la iglesia de Roma? No se sabe. Romanos capítulo 16, Pablo manda saludos, y muy posiblemente en los saludos que él manda a Roma, ahí aparezcan algunos de los fundadores. No se sabe. Puede ser Rufo, ahí menciona un tal Rufo, que fue el hijo de Simón Cireneo, el que cargó la cruz de Jesús, y que ese pudo haber sido quien recibió el mensaje directo, cargar la cruz de Cristo. Lo transmite a sus dos hijos, uno de ellos es Rufo, y Rufo es mencionado en Romanos capítulo 16. Él podría ser, pero no se sabe, amigos. Ahí tenemos: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. E incluso Pablo dice: hay varios anteriores a mí que conocen al Señor antes que yo, ahí en Roma. O sea, hubo gente anteriores a la conversión de Pablo. Inmediatamente son ellos quizás los que fundaron Roma, anteriores a Pablo. Pablo se convirtió tempranamente, después de Esteban, año 34, 35 quizás. La conversión de Pablo. La conversión de Pablo. Antes de la conversión de Pablo ya había cristianos. Él manda saludos a gente que eran anteriores a mí, dice así, una expresión que él utiliza. Bien, amigos, lo cierto es que al hablar de Roma, la primera mención específica de una iglesia es la carta de Pablo a los romanos, a la iglesia que está en Roma.
en el año 58. Miren el versículo 5. Podría decir, pastor, que prácticamente esta carta podría ser el fundamento de esa iglesia. Es la ¿Verdad que sí? confirmación de una iglesia fundada ya. Recuerde que era una iglesia gentil, Una iglesia gentil. ¿verdad? Amigos, una iglesia preciosa, llena de problemas. Tenía problemas. Sí. Pero los consejos de Pablo, si se hubieran hecho caso, vamos a leer uno de ellos en Romanos 11, que absolutamente, amigos, absolutamente Roma no hizo caso, y por no haberle hecho caso, se convierte en el anticristo. En un momentito ya lo mostramos. Pero antes, leamos primeramente Romanos capítulo 1, versículo 5. Pablo escribe su carta a los romanos en el año 58. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, sigue diciendo más Pablo, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios. Muy amados de Dios. Dice. Son gente llamada a ser santas. Roma tenía esa chance, pero si hubieran hecho caso al capítulo 11. Les invito, amigos, vamos a leer un gran consejo que Pablo dio. Capítulo 11, recuerden mis queridos hermanos, estamos hablando acerca de la iglesia verdadera, la única iglesia verdadera. Vamos a ver, estamos identificando la única iglesia verdadera. Ahí tenemos para leer el versículo 11:25. 25, pues ya vamos a leer otros más, pero leemos este primeramente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Grave problema de Roma en el año 191 con obispo, el Papa Víctor I contra los cuartos decimanos. En un momentito ya contamos esa historia. Que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud a los gentiles. Veremos, amigos. Mire qué importante. Dice, no quiero, vamos al texto. Sí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, ¿cuál era el misterio? ¿Verdad? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál era el misterio? El misterio de la piedad, el misterio de servicio, el misterio humilde de Cristo, ¿correcto? Miren, interesante lo que comenta Benedicto, porque por ignorar ese misterio, que lo va a decir un poquito más abajo, y es que a Israel se le ha venido el endurecimiento en parte, hasta que... Ya Israel ya tenía problemas. Amigos, miren, bueno, vamos entonces, Benedicto ya me obliga a meterme en la arena de la batalla. Pero vamos a leer los textos, un momento más de Romanos. El obispo Víctor I, año 191, como ignoraba el misterio del endurecimiento judío, hasta que le llegue la plenitud de los gentiles, y luego viene el desendurecimiento. Allí hay una modificación en la mente judía que esperamos que ocurra dentro de poco. A ver, leemos el texto otra vez. O sea, la iglesia judía endureciéndose y los gentiles avanzando como pólvora. Hasta que cuando llegue la plenitud de los gentiles, comience el proceso de ablandarse de los judíos, que esperamos que ocurra dentro de poco, cuando haya conversiones judías a Cristo. Masivas. Masivas. Cuando ocurra eso, amigos, ya se cumplió la profecía. Pero Víctor I ignoró este misterio y se la dio duro a los judíos, él y muchísimos más. Pues ya cuento más de Víctor I. Pero leamos el texto. Víctor I era un romano. Sí, el Papa de año 191. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Por ignorar el misterio uno se vuelve soberbio. Que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando terminó la plenitud, ahí comienza ese proceso tan precioso de ver conversiones judías. Pero voy a invitar a que leamos todavía de Romanos, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, está hablando a los gentiles, entre ellos Víctor I, has sido injertado en lugar de ellas, de las ramas originales, que son los judíos, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Qué gran privilegio. Es un privilegio realmente. Por supuesto, es participar de Cristo, pero están las ramas originales, que son los judíos, y los silvestres, que somos nosotros. Las ramas originales son quitadas y los silvestres son injertados. Comienzan a florecer. Muy bien, pero hay un consejo, miremos lo que sigue.
no te jactes contra las Ahí ramas. está el punto. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Entre otras palabras, vamos al punto, al verso anterior. Ajá. Queremos parafrasear un poquito este asunto. Dice, no te jactes contra las ramas Las ramas naturales judías. naturales, los judíos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, como quien dice. A Cristo. A La raíz es Cristo. Cristo. Sino la raíz, ¿quién es el que nos sustenta a todos? Así es es, Cristo, así prácticamente. Pero ¿qué pasó aquí? Vamos, en el 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas los judíos para que yo, Silvestre, sea injertado. Ajá. Y si yo soy injertado, Silvestre, soy líder, Ahí obispo es donde de viene la- Roma, ahí es donde yo viene tomo la la presunción, autoridad y expulso a quien quiero de ¿Verdad las, que sí? de Ahí las viene la ramas presunción. originales. Oh, Ya. amigos, ahí entramos en una soberbia tal, Ese es el punto. terrible que comete Víctor I por la ignorancia. ¿Quién le dijo que él es un líder para expulsar ramas desgajadas? Uno diría, pero desgajadas son los judíos. Los cuartodecimanos, amigos. Hablemos de ese tema entonces. Entendemos el versículo. Solo un detallito, Sí. pastor. Vamos, Sí, sí. vamos al texto. Vamos, Dice, vamos. pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Un gran privilegio realmente, ¿no? Pero ese privilegio, un gran honor, como el caso nuestro, que somos gentiles, un gran honor representar a Dios, representar a su palabra, ser un vindicador de la palabra. Pero ¿qué pasó? Ahí entró la soberbia, como tú dices. Claro. Ahí comienza, ahí está el detalle, mis queridos hermanos. ¿Comienza qué? Ahí comienza realmente el deterioro de las verdades. Entonces ahí se entiende el apóstol Pablo cuando dice que el misterio de iniquidad está, pero hay quien lo detiene. Sí. Ese fenómeno adentro del odio judío, el antisemitismo, que fue la causa por la cual floreció el domingo, amigos. En un momento más comento eso también. Pero acá es muy importante entender el fenómeno que pasó en el primer siglo, pero especialmente en el segundo de la era cristiana. En el primero todavía había en la iglesia de Roma. ¿Por qué decimos esto? Porque el obispo del año 95, Clemente de Roma, era el pastor, no era llamado papa todavía. No era llamado papa. Podía correcto. haber sido, pero la Le palabra decían papa... el obispo de Roma, ¿no? El obispo, el pastor de Roma, diríamos hoy. Sí. Bien, él escribe una carta tan amorosa, amigos, respetuosa, se la describe a los corintios. Se llama así la primera carta de Clemente de Roma a los corintios, de libre acceso en internet en español. Una carta muy larga, más de 60 capítulos. Muy tierna, un hombre líder, pero se nota la sumisión que él tiene a Pablo. Le dice a los corintios, ustedes que fueron fundados por Pablo, ¿por qué no le hacen caso al apóstol para que no haya divisiones entre ustedes? Una iglesia problemática la de Corinto. Luego hay una segunda carta que se le atribuye, pero muchos eruditos dicen que es una carta que se diferencia de la primera, que es original. Pero amigos, con esto decimos, Roma en el primer siglo tuvo muy buenos líderes. Clemente de Roma es prueba de ello. En el segundo siglo, Ahí está el problema. ahí empiezan los problemas. Y empieza esto que estamos leyendo, que vamos a completar de Romanos capítulo 11, leíamos versículo 19, leemos versículo 20, para tratar de ver qué pasa con estas ramas originales, las ramas injertadas en una misma raíz que es Cristo, en una planta, y cómo tienen que moverse mutuamente. Recuerden, mis queridos hermanos, que estamos hablando acerca de la única iglesia verdadera. A ver, Y si ¿cuál es Roma, la única iglesia y verdadera? si es Roma la iglesia verdadera. Bien, ¿Sí? leamos. Y ahí, como dijo este mismo sacerdote, si es la iglesia verdadera, pastor, nos convertimos, ¿no? Bueno, uno busca la iglesia verdadera, amigos. Sí, eso es lo que uno busca prácticamente, la iglesia verdadera, Y ¿no? yo les digo con honestidad en el corazón, al leer estos informes, estos textos bíblicos, la historia Pues- me está mostrando otra cosa. Pues sigámoslo. A ver, ¿Dónde entró vamos a la ver. apostasía? A ver, vamos a ver entonces. Estamos buscando el hilito de la apostasía. Muy ¿Dónde bien. cayó la iglesia de Roma? Bien, por su está. incredulidad fueron desgajadas, porque esa gente fue necia, hablando de los judíos. Ellos no creyeron en Cristo. Por eso Mateo 11, 21, 43. El reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Fueron desgajados, quitados. Ahí tenemos el texto para recordar. Volvemos al anterior de Romanos. Pero tú por la fe estás en pie. Tú creíste en Cristo, tú eres gentil, estás en pie. No te ensoberbezcas, teme más bien. Teme. Amigos, ese es el gran consejo que se nos da ahora. Y si vamos a estudiar Temer estas a Dios. cosas, es temer a Dios, no ser el soberbio, que yo vengo de algún origen allí y que entonces vengo al estilo de los fariseos, que ellos se imponían allí cuando Jesús les decía a la gente, cuando ellos aman las salutaciones y los primeros lugares en los asientos, con sus ropas, sus filacterias que alargaban y la gente los saludaba, ¡oye, rabino! ¿Qué? Sí. Amigos, es ese tipo de pompa exterior. Dios no le da importancia, Él mira el corazón, lo que hay adentro.
Él no se impresiona con nadie, se impresiona con aquel que es humilde, como pasó con Daniel. Eso cuenta el ángel Gabriel. Tú eres muy amado en el cielo. Daniel ora y allí aparecen los ángeles respondiendo. Amén. Eso es lo que Dios quiere de un corazón convertido. Pero miremos un poquito más de los consejos que Pablo dio a Roma. A ver si hicieron caso esta gente de Roma. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales a los judíos, a ti tampoco te va a perdonar. Ahí está ¿Pero la quién te sentencia. cree que tú eres mayor que los naturales? ¿Quién te cree que tienes semejante autoridad para cortar a los cuartos decimanos en el año 191? Un estudio que ya venimos, pero seguimos leyendo el texto primeramente. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, las ramas naturales, los judíos. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y amigos, ahí es donde vamos a definir la bondad, ¿verdad? Vamos a definir si el anticristo fue cortado o no. Es decir, si esta ver. iglesia fue cortada para ser considerada anticristo. Pero si hubiera permanecido en bondad, aquí la clave es la bondad. Sé bueno, sé humilde, teme, no soberbio. Amén. Un poquito más todavía leemos. Gran consejo que el apóstol Pablo dio, nada menos que la iglesia de Roma. La iglesia la violó absolutamente a lo largo de los siglos. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, hablando de los ramas naturales, los judíos, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hay una promesa para los judíos ahí. Claro que sí, al final, cuando llegue la plenitud de los gentiles, viene para los judíos también allí un despertar para esta gente. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo judío, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, el Antiguo Testamento. ¿Qué más queremos, amigos? ¿Sí? Y el otro texto, que ya lo leímos, lo repasamos apenas, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pastor, aquí vemos nosotros, si usted ve la carta del apóstol Pablo a los romanos, estamos hablando de la iglesia de Roma, justamente, de esa iglesia estamos hablando. Ve usted detalles tan importantes como, por ejemplo, la causa de rechazo fue la falta de fe de Israel. Ese es uno de los puntos que estamos viendo, la incredulidad prácticamente, ¿no? Pero hay algo bien importante, vemos nosotros también que está la promesa de restauración para Israel al final, un punto bien importante. Y ahora, lo más lindo, el capítulo 12, el capítulo favorito, mi capítulo favorito es el capítulo 12, la justificación por la fe, prácticamente. Muy bien. Entonces, Recuerde que qué punto me importa. Ahora, bueno, sigamos en el punto, porque aquí entramos en el punto de la justificación por la fe, la iglesia verdadera, la justificación por obras. Muy bien. Prácticamente, pero recuerde que estamos pendientes con Víctor, ¿no? con Víctor primero. Y es, Sí. amigos, que allí entra un problema. Y es que la Asociación de Obispos de Roma, estamos hablando del siglo II, con Sixto I a la cabeza, año 115, en adelante, va a haber una hueste de... Termina Clemente y viene Sixto. no, viene Clemente, hay otros más, hasta que entra Sixto, porque de Sixto sí ya tenemos información. De los otros todavía está en la nebulosa. Solo Después Clemente, de más que Clemente todo de se habla Roma, Clemente. decimos buen obispo, buen jefe, buen líder en Roma. Luego hay otros nuevos hasta que llega Sixto I. Con este Sixto I es con quien vamos a conversar. Pero ¿de qué manera, amigos? Es que Roma en ese tiempo efectivamente recurre a la justificación por las obras. ¿Qué es eso? Uno diría, pero a ver, ¿de dónde sacaron? Amigos, surge un problema en el Imperio Romano y nada menos que en la capital de Roma. Y es un mal olor para el romano, hablamos del romano secular, el mundano. El natural romano. El de los soldados. El mal olor se llama judaísmo. No toleran a los judíos. Siempre fueron rebeldes, gente con sus ideas extrañas, raras. El judío no era bienvenido ni querido en muchos lugares. Con sus propias leyes, Así es. doctrinas. Entonces se desatan persecuciones contra los judíos. Pero aquí que en las persecuciones los cristianos la ligan también. Este es el caso que ocurre ya con Trajano, con Adriano y emperadores que directamente van a atacar a los cristianos ya, porque son ellos los que se mantienen firmes. Pero amigos, entre los cristianos, aquí en Roma surge una situación. Había que diferenciarse de los judíos.
Y la forma de diferenciarse es tomando distancia y diciendo que las doctrinas de ellos son distintas de los cristianos, aunque manejan una misma Biblia, que es el Antiguo Testamento. Y comienza el sectarismo religioso. Cuando el Nuevo Testamento se está publicando, y hay unas cuantas copias, el Antiguo era lo que más prevalecía. Hasta que llega el año 191, amigos. Y ahí es donde revienta una situación que venía por décadas. Pero esta situación está con mal olor todavía, pero aquí está ya emponzoñado, en el año 191. ¿Qué ocurrió? Víctor I, él ordena. ¿Quién cuenta esto? Es Eusebio de Cesarea. Él, en su historia eclesiástica, en el libro quinto, en el capítulo 23 en adelante, va a contar el conflicto de los cuartodecimanos. Sí. ¿Quién era Eusebio de Cesarea, pastor? Eusebio de Cesarea es un escritor cristiano, muy católico, muy defensor de Roma, muy amigo de Constantino. Él escribió unas alabanzas para el emperador Constantino. Él escribió la famosa historia eclesiástica de 10 tomos. Ahí tenemos la fecha del florecimiento de este señor. Él es valioso en cuanto a historia, trae mucha historia que no la hubiéramos tenido si no fuera porque él escribió. Y él cuenta estos problemas de los cuartodecimanos. Cuartodecimanos era gente que no se los quería. Cristianos, herederos de Juan, el de Apocalipsis. ¿Cómo es eso? Si son herederos, porque amigos, el conflicto es que Víctor I, él ordena que los cuartodecimanos sean amputados del cristianismo por su práctica pro-judía, aún siendo cristianos. Y esto se verificaba cuando llegaba la fiesta de la Semana Santa, que llamamos nosotros ahora, de la Pascua. Cuando llega la Pascua, allí los cristianos del segundo siglo, cristianos de Roma, de diferentes partes, tienen un modo de guardarlo y los cuartodecimanos tienen otro. La forma original fue la de los cuartodecimanos. ¿Y en qué consiste? Era celebrar anualmente el recuerdo de la pasión de Cristo, pero tomando las fechas judías. Es decir, digamos, ahora, ¿cómo celebramos la Semana Santa? Miramos el almanaque y es la forma romana que se está tomando, que se votó en el Concilio de Nicea en el año 325. La forma romana consiste en que llega el equinoccio de primavera, se dice, que es el 21 de marzo. Es la luna llena posterior al equinoccio el domingo siguiente. Así que tenemos tres pasos. Tiene que ser el 21, la luna llena posterior y el domingo posterior. Ese es el domingo para que nunca encaje con los cuartodecimanos. Había un motivo realmente personal. ¿Cuál era el método de los cuartodecimanos? Aparece en Éxodo, que era el 14º día del mes de Nisan. Se celebra la Pascua. En el caso de los judíos, celebraban su Pascua en conmemoración de la liberación de Egipto. En el caso de los cristianos, celebran su Pascua, que es Cristo. Pero la fecha es la misma. Es tomar, ahí tenemos el cuartodecimanismo. Ahí lo podemos leer del artículo de Wikipedia. El término, desde la Vulgata latina, cuartodécima, que significa 14, decimocuarto, Levítico 23:5, ahí lo vamos a mencionar, se refiere a la costumbre de los primeros cristianos, herederos de Juan, el de Apocalipsis, de celebrar el comienzo de la Pascua en la víspera del día 14º de Nisan. De ahí viene cuartodecimano. Recuerden, cuartodecimano o 14º es la misma palabra. Aviv o Nisan en el calendario hebreo bíblico, coincidiendo con la Pesaj judía, al atardecer bíblicamente denominado Pascua del Señor. O sea, coincide, la fecha es la misma, solo que el judío celebra con un corderito y el cristiano celebra con la Santa Cena. Lógicamente, los judíos tienen en la sinagoga y los cristianos tienen en su iglesia. No están conviviendo juntos. Los judíos no aceptan a Cristo y los cristianos celebran a su Cristo. Pero la Pascua, amigos, es la misma fecha, solamente que aquí es un cordero, aquí es Cristo el Señor, ¿sí? Así que este es el original. Es lo que nos legó el apóstol Pablo en Corintios. Ahí no aparece que sea el equinoccio, el 21 de marzo, el equinoccio de primavera, la luna llena posterior y el domingo posterior, que eso es un invento romano, para que nunca encaje con el 14º. Bien, esta práctica romana comienza con Sixto I, según cuenta Eusebio. Eusebio cuenta esto, amigos, y es que cuando Víctor I lanzó su condenación, él que se expulse a esa gente, no se le reconoce más su cristianismo mientras sigan a los judíos.
había mucho antisemitismo. Ese es algo, amigo, muy carnal. Cuando uno tiene rabia a alguien, y por eso yo voy a librar una ley. Recuerden la soberbia que habíamos leído en Romanos 11. Tú eres olivo silvestre, te metieron en el olivo original. Sé humilde. Si las ramas originales fueron desgajadas, no es porque tú eras mejor. Esos son los originales. Ya llegará el momento en que van a entrar, pero tú sé humilde. No, amigo, acá se dio lo contrario, era extirparlos. En eso, cuando se dio la orden, vienen los pastores de Europa, entre ellos Ireneo. Este fue un gran obispo, su nombre significa pacifista, y le hizo honor al nombre. Él habló, lo convenció, le dijo, mira, Víctor, fíjate en tus antecesores, y comienza a enumerarlos. Esto lo hace Eusebio en su libro Historia Eclesiástica, recuerden, es el tomo 5, el capítulo 23, en adelante, ahí cuenta eso. Mira a tus antecesores, y entonces los va enumerando, a Eleuterio, Telésforo, Aniceto, hasta que llega Sixto I. Fueron varios. Todos ellos convivieron pacíficamente con los cuartos decimanos. ¿Por qué tú? Sí, y entonces enumera miren, un gran discípulo de Juan que se llama Policarpo. Este era cuarto decimano. Policarpo, amigos, esa es otra contradicción católica. Es uno de los santos queridos en la Iglesia Católica. Policarpo, cuarto decimano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? O si es santo católico, no puede ser cuarto decimano. Pero este es cuarto decimano. Bien, Policarpo, que fue discípulo de Juan, el autor de Apocalipsis, muy amado. Entonces Policarpo visita a Aniceto, fue año 155. Así ellos conversan, y este Aniceto creía en el equinoccio, la luna llena, el domingo, su práctica romana se dice, práctica dominical. Y este otro cree en el cuarto decimano, es según la regla de Levítico 23:5 que recién vimos en el texto, que esto es el 14º día de Nisan. Y ellos celebran la Pascua, y entonces Ireneo le dice a Víctor, si esta gente convivió, y Aniceto, nunca se le ocurrió extirparlo, decirle, tú eres un hereje, tú, no, vivían, se armonizaban unos a otros, a pesar de que celebraban distinta la misma pasión de Cristo. Y entonces Víctor I felizmente se le bajó los humos, se calmó, y entonces decidió dar marcha atrás a esa orden. El punto, amigos, es que Ireneo, cuando va contando esto, llega hasta Sixto I, y Sixto I, año 115, es el primero que desarrolla una teología dominical para la Semana Santa. ¿Por qué? Significa que para él era importante no tener asociación con los judíos. Y si la Pascua hay que celebrarla una vez al año, que sea al modo romano, que caiga siempre en domingo, y no al modo judío, que es el día 14 de Nisan. Porque, amigos, coincidió en la Pascua de Jesús, coincidió que fue justo un gran sábado solemne, al día siguiente fue domingo, y salió redondito para que los romanos dijeran, así tiene que ser siempre, siempre. El famoso Shabbatón. Es un doble sábado, porque era sábado sábado semanal, y además era el sábado ceremonial de los panes ácimos, que era en la noche del viernes de Pascua, y al día siguiente, o a la hora siguiente, ya era sábado ceremonial. Así que era un sábado muy solemne, doble sábado. Entonces, y el domingo era el siguiente día. Amigos, como esto quedó como estándar para Roma, dijeron, esta es la manera como vamos a celebrar el domingo. ¿Por qué hicieron eso? Acá viene el punto, amigos. Como el ejército de Roma andaba persiguiendo a los judíos, los cristianos en Roma tomaron otra estrategia. Ellos no se identifican para nada con los judíos. Imagínense a un policía romano buscando judíos. Recuerdan, hemos leído Hechos 18:2, cuando el emperador Claudio en el año 49 expulsó judíos. Así que esto fue una constante con Trajano, con Adriano, emperador terrible que masacró a la gente en Jerusalén, y la masada, ustedes pueden ver en Wikipedia, años 132 a 135. Suicidio masivo de judíos cuando vino el emperador Adriano, y prohibió el judaísmo absolutamente bajo la faz de la tierra. Nunca más un judío, no los aguantaban. Problema de los judíos. Ok, el asunto, amigos, es que este Sixto I es uno de los artífices de crear una onda, y vamos a mimetizarnos con el medio ambiente. ¿Esto qué significa? Si la policía romana anda persiguiendo judíos y te agarra a ti, cristiano, ok, ¿qué hay que responderle? Miren, el judío guarda la Pascua,
nosotros guardamos la Pascua de Cristo, no es la Pascua de los corderos, nosotros no vamos a comer cordero. Guardamos una Pascua espiritual, que es Cristo, el gran Cordero de Dios. Si el policía romano te pesca y te dice que ustedes guardan la circuncisión, guardamos la circuncisión espiritual, que es el bautismo, no la circuncisión carnal, que es la de ellos, los judíos. Ustedes guardan el día del Señor, ellos guardan el sábado, nosotros el día común acá, que es el domingo. ¿Notan? Una forma de mimetizarse para evitar ser identificados como judíos. Amigos, esta es una política carnal, no una política bíblica. Bien. La gran prueba para el cristianismo. Amigos, hasta el día de hoy, cuando ¿verdad? somos perseguidos, probados, y uno va a mimetizarse. Acuérdense de los jóvenes hebreos, allí frente a la estatua de Nabucodonosor. Una vez, unos jovencitos hicieron una representación. Muy bonito allí, los chicos cuando hacen lo suyo para enseñar. Y estaba el rey Nabucodonosor, en una representación en una iglesia. Estaba una estatua hecha allí con cartones, y la gente que se iba arrodillando, y Nabucodonosor ordenando. Y 3 jóvenes que estaban bien erectos. Y abajo, los que estaban arrodillados, jovencitos que le dicen, y se escuchaba allí con el micrófono: arrodíllense, lo van a matar. No me arrodillo nada, tú estás apostatando, tú tienes que estar de pie. Y entonces el otro le dice: pero yo no estoy adorando la estatua, mira dónde estoy mirando. Y estaba con su cabeza mirando para otro lado. La estatua estaba acá, pero el chico arrodillado mirando para allá. El otro decía: yo estoy juntando lápiz, yo me estoy arrodillado pero juntando el lápiz. Y el otro: yo estoy arrodillado pero estoy atándome los cordones de los zapatos, pero no estoy adorando la estatua. Porque cuando yo pase esta prueba, ahora voy a servirle al Señor. Ahí sí voy a ser firme. Amigos, ese tipo de razonamiento a Dios no le gusta. Por eso dio el ejemplo de los 3 varones que se pusieron firmes. Este ordena lo que ordena y ordena la muerte también, se ponen firmes. En el segundo siglo debió haber habido gente fiel que defienda las leyes de Dios, como lo hizo Juan, como lo hizo Policarpo, que enseñaban esta práctica de seguir las prácticas judías, pero siguiendo a Cristo, los mandatos de Jesús. Jamás el domingo no entró en la mente de ellos, de los cuartos decimanos, pero de Roma sí entró. Por eso el gran conflicto, amigos, entre Roma, que se aparta de la palabra de Dios, y entonces con el tiempo se convierte en el anticristo. Mis queridos hermanos, podemos ver que la iglesia cristiana, porque estamos hablando de la iglesia cristiana de Roma, no pasó la prueba con Sixto I, no pasó la prueba. Inmediatamente comienza, ahí vemos un gran desfase de que las altas normas que se había enseñado, en este caso por Pablo, vieron las recomendaciones en sus cartas, esas normas comienzan a bajarse prácticamente. Y podría decirse, el clima de todo eso es la relación prácticamente del cristianismo con el Estado. Eso fue prácticamente, como quien dice, el acabose de todo prácticamente. Efectivamente, amigos, cuando la iglesia en las catacumbas, y eran cristianos, tanto de Roma, pero de otros lugares, de todas partes, por ejemplo, en Cartago, África, es famoso el caso de Cipriano, San Cipriano. Ese es otro tema, amigo, de contradicción en la iglesia de Roma. San Cipriano es un famoso santo de la iglesia católica. Él murió mártir, pero él escribió cartas. Y las cartas iban dirigidas en contra del Papa Esteban, porque el Papa Esteban, él autorizaba que los lapsi, los que habían fracasado en la persecución, los que habían apostatado en la persecución, líderes, sacerdotes, pastores, ellos reingresaran por fe. Y Cipriano decía: no, ellos si reingresan, lamentamos mucho lo que hicieron, cómo apostataron. Muchas ovejitas dependían de esos líderes que en medio de la persecución ellos tenían que poner la cara, defenderlo, y salieron hasta sacrificando, amigos, a las estatuas romanas. Terrible lo que hicieron estos líderes apóstatas cristianos, no digamos católicos, o sea, no digamos romanos, católicos sí, porque el catolicismo estaba por todas partes, que era la religión de ese tiempo. Pero en Roma, amigos, había persecución, pero había en otros pueblos también. ¿Qué ocurrió? Allí una pelea por escrito entre Cipriano pidiendo el rebautismo, que esa gente líder se rebautice, que vuelvan a confesar que son cristianos. El Papa Esteban no, yo no voy a ordenar eso. Además miren, el tema del sacramento del orden. Ellos no se pueden equivocar. O sea, ¿cómo voy a rebautizarlos si se les dio la orden, el sacramento de la orden, por el cual son infalibles? Amigos, se enredan ellos mismos. Si van a dar una orden, es decir, por imposición de manos, se les transfiere un poder, que tienen semejante poder,
Y por tanto, si tuvo una pequeña zancadilla, se entiende, pero yo no voy a darle otra vez el ungimiento. No, ya lo tienen permanentemente. Noten acá, amigos, el siervo siempre nos trae información que vamos a leer. Cipriano, el título es Polémica sobre el bautismo realizado por los herejes. Cipriano tuvo que librar una nueva lucha a partir del 255, en la que se enfrentó al obispo romano Esteban I. La causa de la contienda fue la eficacia del bautismo en las formas convencionalmente aceptadas cuando eran administrados por los herejes. Ahora, ellos, que habían apostatado, estaban dando bautismos. Esteban declaró que el bautismo realizado por los herejes, los lapsi, era válido si se administraba en nombre de Cristo o de la Santísima Trinidad. Esta era la visión de una importante parte de la Iglesia occidental. Cipriano, lo contrario, creía que fuera de la Iglesia no podía haber verdadero bautismo, considerándolos realizados por esos herejes nulos y vacíos, y bautizaba de nuevo a esos que se unían a la Iglesia de Dios. Cuando los herejes habían sido bautizados en la Iglesia, pero la habían dejado y deseaban volver en penitencia, él ni siquiera los rebautizó. Muy estricto Cipriano. Pero noten un conflicto que hay entre ellos. Con esto queremos decir, amigos, que yo no voy a decir que si quién tiene razón acá, notamos, el sentido común nos está diciendo, si este fue un traidor, yo lo puedo ser, amigos, lo podemos ser, cada uno, es terrible cuando hay persecución. Pero entonces dejemos que nos guíen los hermanos que ellos fueron valientes, vencieron, triunfaron, no cayeron en herejía, no cayeron en la apostasía. Y entonces ellos nos van a decir, mira pastor, tú confiábamos mucho en ti, pero vino la persecución y tú fuiste el primero que saliste. Yo pido perdón, hermano. Ok, te vas a rebautizar. Y humillado, amigos. Pero Esteban no quería eso. Bien, esto muestra que ya estamos mirando, año 255, que esta iglesia está soberbia. No acepta los consejos, que el sentido común. Y Benedicto trajo un tema, la relación con el Estado. Es otro tema con los donatistas. Yo creo que eso lo vamos a ir, porque hay un detallito, va a ser nuestro próximo programa. Hay mucho Estamos hablando de cuál es la iglesia verdadera, mis queridos hermanos. Entonces, hay un punto bien importante aquí, pastor. Cuando la iniquidad, las tinieblas espirituales prevalecen, y empezaron, ahí comenzó ya la iniquidad, porque ya comenzaba prácticamente la autoridad a ser ejercida. Las tinieblas espirituales comenzaron ya en la iglesia, estamos hablando después del año 100, prevalecen bajo la supremacía. En este caso, todavía no era la supremacía papal, eran obispos, eran pastores que en ese entonces, ¿ya? Ahora, fueron el resultado inevitable de ¿cuál era el punto acá? Empezaron a suprimir las Sagradas Escrituras. Claro. Ese es el punto principal. Suprimen las Escrituras, cambian, en este caso, y comienza aquí, ya como quien dice, un mal. ¿Verdad que sí? Ahora, pastor, estamos hablando de la iglesia de Roma, pero como ahora está el asunto, ¿no? Iglesia Católica Romana Apostólica. ¿Cuándo entró entonces el catolicismo a esa iglesia? Porque aquí estamos en la iglesia, podría decirse que el apóstol Pablo le dio cartas, vimos que el apóstol Pablo confirmó a esa iglesia, la edificó totalmente y vimos todas esas cartas, pero ahora esa iglesia fue una iglesia muy solidaria en ese entonces, pero uno de sus detalles, como vimos, cuidado con la arrogancia, entra la incredulidad, porque recuerden algo, ¿no? Satanás anda como león rugiente, les da el consejo, ¿no? Pero ahora hay algo bien importante, pastor. ¿En qué momento entonces, por ejemplo, está la iglesia romana? Ya vimos hasta qué punto. Sixto I, vimos cómo fue digámoslo así, el verdugo de los cristianos romanos en ese entonces. No pasaron la prueba, realmente por conveniencia, ¿no? Se daba la conveniencia. Pero ahora, ¿en qué momento entró el catolicismo entonces? Muy bien. Vamos a reformular la pregunta para definir entonces entre romanismo y catolicismo. La palabra católico significa universal. Universal. Por lo tanto, cuando se promueve la religión cristiana y va por todas partes, se convierte en una religión cristiana católica. Pero hay aquí que la referencia, el punto de referencia va a ser Roma. Uno diría, pero no, la referencia es la Biblia. Amigos, tendría que serlo. Los cuartos decimales lo probaron. Se basaban en el texto de Levítico 23:5, lo hemos leído. Se basan en los textos que hablan de la práctica judía de celebrar la Pascua en honor de la
liberación de Egipto, solo que con la ayuda de Pablo ahora, esa misma fiesta da un giro. Cristo enseñó que este cuerpo, este pan, este jugo, es hecho por vosotros, en memoria de vosotros, en memoria de mí por vosotros. Entonces, O sea, que, entre otras cosas, pastor, perdón aquí, un detalle bien importante. Recuerden bien que estaba el ritual, ¿verdad? Todo es ritual y obviamente termina en Cristo. Y la enseñanza de Cristo de que cómo se debería en lo sucesivo, después de su muerte, cómo se debería aplicar este rito. Entonces, viéndolo así, la iglesia cristiana podía crecer si se toman ciertas condiciones, y el catolicismo no lo tomó, mucho menos el romanismo. Y es, la que define es la palabra de Dios, la que define es el Nuevo Testamento. Si Pablo en Corintios enseña, y amigos, estamos hablando del siglo II, donde ya eran conocidas todas las cartas del Nuevo Testamento. Así es. Era normativo. Pero en lugar de hacerle caso a la carta, se le hace caso al pastor que va a explicar la carta. Y estos pastores, ellos aprenden, beben de Roma. Un ejemplo es el tema del domingo. Si bien él usó la palabra verdugo, en un sentido, amigos, lo es en cuanto que se aleja de la doctrina bíblica para imponer la práctica dominical para esta Semana Santa, que siempre tiene que caer el domingo de resurrección, siempre, sea como fuere. Esta era la norma que Roma impone. Como consecuencia de esta práctica anual, viene, amigos, la práctica semanal. De hecho, fíjese cómo el Señor ordena, en la versión de Deuteronomio, cuando ordena guardar el sábado, Él dice que el sábado es el recuerdo semanal de una liberación anual. ¿Sí? ¿Es correcto? Entonces, una celebración, ahí tenemos el mandamiento para recordar en la versión de Deuteronomio. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Es un recordatorio de una liberación anual. O sea, anualmente la Pascua que celebra la liberación de Egipto, ahora esa Pascua anual se convierte en semanal. Cada sábado háganlo para recordar la liberación de la Pascua. Notan ese juego de ideas de la Biblia entre liberación anual, la Pascua, y la celebración semanal, el sábado. Bien, así pasó con Sixto I. De una práctica anual, que caía en domingo, viene la práctica semanal, domingo. De allí, amigos, incluso en Italia, se habla de la Pascua anual y la Pascueta semanal. Esto lo ilustra. Bien, este asunto que empieza con Sixto I, que es donde sí se documenta, esto lo hace Eusebio en su Historia Eclesiástica, tomo quinto, capítulo 23 en adelante, dando la voz a Ireneo, que es el que cuenta ahí los detalles y menciona a Sixto I en la diferencia con los cuartos decimales. El asunto, la pregunta que hace Benedicto acerca de cuándo surge este problema del catolicismo. Recuerde, hablamos de Roma, una iglesia particular. Sí, pero perdón, profesor, para comenzar, Roma era el que señoreaba todo el imperio. El imperio romano. Por eso. Ajá. Pero la iglesia de Roma era el punto de referencia que los cristianos veían para ver cómo actúa la iglesia madre. Ni siquiera madre, amigos. La iglesia madre en aquel tiempo era Jerusalén. Pero con el antisemitismo, ya ni siquiera. Entonces había centros centros cristianos que se consideraban importantes. Es el caso de Alejandría, un centro cristiano. Jerusalén era otro. Cesarea y Roma eran los centros allí donde uno diría, aquí están los grandes sedes del cristianismo. En el caso de Roma, comienza a crecer porque es la sede del imperio también. Cuando crece allí, los cristianos miran a Roma, pero miran, amigos, ciertos documentos o ciertos padres de la iglesia. Entre ellos, uno que hizo daño, San Ignacio. San Ignacio es el primer padre de la iglesia, entre la serie de padres de la iglesia. Este es el primero. Él muere en el año 111 de la era cristiana, poquitos años después del Apocalipsis. Él fue pastor de Antioquía de Siria, así como lo fue Pablo, lo fue Ignacio, San Ignacio. Él escribió 7 famosas cartas. Una carta se llama dirigida a Roma. Así que en la forma en cómo él se dirige a Roma, amigos, nada que ver con lo que Pablo escribió en su carta a Roma. Se nota, por eso es que los estudiosos que estudian el Nuevo Testamento y estos documentos de los padres de la iglesia, y este que es muy santo, no se niega, el hombre murió mártir, San Ignacio, pero el contenido se lo nota muy
acá ahí tenemos una imagen, San Ignacio de Antioquía, padre de la iglesia, obispo, mártir, ícono que representa a Ignacio devorado por la esfera, él murió mártir. Pero amigos, la forma en cómo él se dirige a Roma ya es demasiado melosa, muy la gloriosa, allí la iglesia donde está la autoridad de Pedro, Pablo. ¡Ey, Ignacio, párate! ¿Quién te da que tú hables así a favor de Roma? Bien, eso es el lenguaje humano, carnal. Ustedes se imaginan, amigos, de un pastor que comience a alabar alguna iglesia. A veces suele pasar, se va a ungir, a inaugurar una iglesia, y llega un pastor y se larga una perorata, un discurso que eleva allí, se rompen los botones de las alabanzas que hay, pero que finalmente ese discurso se convierte en palabra de Dios, en voz de Dios. Es terrible. Esa es la tradición de los santos. San Ignacio, con su verborragia, su forma de hablar, de alabar a Roma, muy que luego elocuente llegue a ser voz de Dios. La ley, recuerda la ley oral de los judíos, la tradición de los ancianos. Acá es la tradición de los santos. Por eso, amigos, esto ya es catolicismo. Ahí esa voz comienza a difundirse y a convertirse la iglesia cristiana en la voz popular, universal, de estos hombres de Dios, estos santos que alaban, hablan a Roma, pero amigos, no procede de la Biblia. Por eso es que Satanás requería que estos hombres alabaran demasiado a Roma, las doctrinas de Roma, sus creencias, sus prácticas. Leamos a San Ignacio para tener una idea de ello. Y entonces cuando uno los mira, los respeta porque murió mártir. Él habla de trigo molido como trigo del cielo, molido entre las fieras, una expresión que él utiliza refiriéndose a sí mismo. Amigos, no se niega que el hombre tuvo su mejor intención, seguir al Señor. Dios juzgará su destino por las cosas que él escribió, alabando demasiado a Roma. Pero ahí es cuando se observa que se van alejando del Señor para depender del hombre. Jesús amonestó esta situación en Juan capítulo 5, versículo 44, 45, cuando ahí dice: yo gloria de los hombres no recibo, pero veo que ustedes sí se alaban unos a otros, por eso no me aceptan a mí. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ustedes buscan aplausos entre ustedes. Amigos, hasta el día de hoy, cuando uno lee el Talmud, ocurre ese fenómeno. Eso pasó con los santos de la Iglesia Católica, que son los que formaron el catolicismo. Pastor, o sea, entre otras cosas, vemos nosotros un buen cristianismo, digámoslo así. Ya, bueno, la palabra bueno ya iba debilitándose prácticamente, más los padres de la Iglesia prácticamente crean la religión universal o la religión católica hoy en día. Mis queridos hermanos, la degradación del cristianismo más la interpretación propia, que lo que decía San Ignacio, por ejemplo, era una verdad, como nosotros decimos, una verdad apodíptica, prácticamente esa verdad empieza a correr y ese es el resultado que hoy tenemos. Estamos hablando, mis queridos hermanos, de la verdadera iglesia y cómo la verdadera iglesia entró en una apostasía. Ya vemos que aquí la apostasía está prácticamente en la iglesia. Estamos hablando del año, un poquito más del año 100 prácticamente. Mis queridos hermanos, así vamos a ir revisando en detalle, porque qué lindo es empezar a revisar. ¿Cómo no? En detalle. Recuerda, la historia juega un papel tan importantísimo hoy en día. Eso nos ayuda enormemente. No estamos inventando nada. La historia nos va comprobando cada evento y así sucesivamente vamos a ir adelantando para afirmar quién es la iglesia verdadera. Recuerde usted, pastor, gracias realmente. Unas palabras finales. Queremos decirles, amigos, que en todo lo que se presenta queremos exaltar la sola palabra de Dios. Amén. Acá se desenmascara la palabra del hombre, que llamamos tradición de los ancianos, tradición para los judíos y tradición de los santos para los católicos. Cuando se habla de Romanos 11, que no se le hizo caso, si esto hubiera salvado a Roma, si hubieran sido humildes, atenerse a la palabra de Dios. Bien, hay mucha documentación, información, pero el tiempo también nos corre. Contamos con la destreza de un siervo que nos va a ayudar en siguientes ocasiones. Pero ante todo esto les decimos, amigos, háganle caso al consejo que estamos leyendo allí en pantalla. Seamos humildes, no seamos arrogantes. Aferrémonos al Señor. Ya Amén. Dios dará más luz, va a librar mucha más luz, pero siempre y cuando seamos humildes unos a otros. Amemos a Cristo, amemos su palabra, porque así llegaremos hasta el final, levantando en alto los mandamientos de Dios revelados en su palabra, la palabra de Dios. Amemos su mandamiento, dice el consejo de Juan, ¿verdad? Así es. Que
¿Cómo nosotros vamos a ser verdaderos cristianos? Si nosotros guardamos los mandamientos, ahí es donde se expresa el gran amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Terminamos con esto. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Estamos ya en la víspera del Santo Sábado, pastor. Una gran bendición recibir el sábado. ¿Cómo Y no? estamos muy contentos, alegres. Abrazos para todos y que las ricas bendiciones de Dios Dios nos los acompañen. bendiga. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.